campo. Pero muchos hermanos dicen, ¿verdad?, que como la cizaña con el trigo deben crecer juntas. No tenemos que decirle nada a los hermanos. Dicen. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Amén. Cuando un hermano, ¿verdad?, hace algo que no es correcto dentro de la iglesia, también dentro de la iglesia hay su disciplina. Pero la parábola que habla Jesús, ¿verdad?, que hoy día nos habla, justamente no nos está hablando del tema de disciplina de la iglesia. Amén. Sino que nos está hablando de otras cosas muy diferentes. Y para hoy día este tema, ¿verdad?, del trigo y la paralelo al trigo, son igualitos. ¿Sí? No sé si conozcan ustedes la cizaña o el trigo, ¿verdad?, como planta. No sé si la conocen. Pero antes de que el trigo, ¿verdad?, produzca, antes que produzca, ¿verdad?, es igualita a la cizaña. Amén. Por favor. Entonces, la palabra nos dice, si esto es parecido antes que coseche, ¿verdad?, significa dentro del Evangelio que tanto el que tiene a Dios y el que es hijo de Dios, quiero que me entiendan esto, hermano, y el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios se van a parecer. Ahí, como estos dos dedos, pero no son iguales, ¿verdad? Son distintos, pero no son iguales. Entonces, Cristo, ¿verdad?, al hablarle al pueblo, o a los apóstoles, a los que los acompañaban en su tiempo, le habló en parábolas. ¿Por qué hablar en parábolas? ¿Por qué no le decía directamente de esto se trata? Porque Jesús, ¿verdad?, dice, el que tenga oído que oiga. Porque cuando alguien no entiende la palabra o desconoce la palabra, no la va a entender por más que la escuche. ¿Sabían ustedes eso? ¿Amén o no amén? Es decir, a veces no la entendemos, o la entendemos a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Afuera todo el mundo dice, no, yo sí creo en Dios. Todo el mundo cree. Hasta el diablo cree en Dios. Porque él conoce los cielos. Pero él no hace la voluntad del Padre. Y por desobediente, lo mandaron a la tierra. Amén. Entonces, en la parábola que hablamos del trigo y la cizaña, y vamos a leer otros, hoy ando medio cegatón, no con un ojo nomás. Se me cayó la luna. Pero ahí va. En la parábola que habla Jesucristo, vamos a leer otro, Mateo 13, ¿verdad?, capítulo 24. Se le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Este versículo vamos a relacionarlo con algo que dice más adelante, si usted me sigue, donde los apóstoles le piden que les explique de qué se trata esta parábola. ¿Sí? Y la vamos a analizar en eso. Dice en el versículo 36, en el mismo capítulo 13, si me siguen, ¿a quién me sigue? ¿Sí? En el 13. Capítulo 13, versículo 36. Dice, amén. Entonces, despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Porque ellos tampoco habían entendido. ¿Sí? Y Jesús le hablaba siempre en parábolas, son algunas parábolas, ¿verdad? Pero la parábola de la cizaña del trigo tiene que ver mucho con esta explicación. Y Jesucristo dijo esto.
respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, si nosotros leemos el capítulo en el 24, ¿verdad? Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿No? A un hombre que sembró buena semilla. Y en el 36 me dice, en el 37, el que siembra la buena semilla es Jesucristo. ¿Estamos ahí? Amén. Es decir, no es como la parábola del sembrador, ¿verdad? Que sembramos semillas en tierra fértil, otros siembran, cae la semilla en piedras y otras en espinos, ¿verdad? Tiene algo parecido. Pero esto está hablando de que ese campo donde Cristo sembró, ¿verdad? Más adelante dice, les sigo leyendo, que no es la iglesia. No está hablando de la iglesia, está hablando de afuera del mundo, de toda la parte global de lo que era creado. ¿Sí? Dice, el campo es el mundo. Es decir, aquí está dando la respuesta de los versículos que leyeron, ¿verdad? Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice en el versículo 24 que sembró buena semilla en su campo. En su campo. Y acá nos está hablando que ese campo donde Jesús sembró la semilla es el mundo. ¿Y dónde está el mundo? Afuera. ¿Sí me están entendiendo? El mundo, la Biblia habla que es afuera. ¿Sí? Fuera de la iglesia. De donde muchos de nosotros, es más, todos hemos venido allá. Amén. No solo todos. Ahora, no todos están aquí, ¿verdad? Los que están afuera. Pero los que estamos aquí, todos hemos venido de allá. Tal vez algunos nacieron dentro del Evangelio, ¿verdad? Pero aún naciendo dentro del Evangelio también tienen que arrepentirse. No porque mi papá o mi mamá son cristianos, ya yo estoy salvo. Tiene que ver el arrepentimiento. Amén. Entonces, Cristo sembró esa semilla ¿dónde? En el mundo. Estamos claros de ahí, ¿verdad? Entonces, estamos en el versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, mientras tú te descuidas, ¿verdad? Algo te puede pasar. Y afuera, el hombre que sembró en el campo se durmió. Y vino el enemigo y le sembró cizaña, ¿verdad? Por la noche, en un descuido. Y amaneció ese cultivo o esa semilla que habían sembrado, amaneció con cizaña. Estamos hablando del mundo. ¿Sí? Entonces, estoy relacionando dos versículos, el 37, el 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son los hijos del reino? Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y no hemos arrepentido, alma adentro, de todas las perversidades que hemos hecho. ¿Sí? Los hijos de Dios. Los que somos reconocidos por Dios. Los que Él reconoce. Porque los hijos de Dios escuchan la voz de Dios. ¿O usted no la escucha? Si no la están escuchando, preocúpese. Amén. ¿Amén o no amén? Si no está escuchando la voz de Dios, si usted hoy día no está sintiendo esto, o si en la noche Dios no lo despierta, o no le da un sueño de parte de Él, escúcheme esto, de parte de Él. Porque también hay sueños que no son de parte de Dios. Y si tú te duermes, el enemigo te siembra cizaña. Amén.
No sé si me están entendiendo, hermano. No sé si me están entendiendo. Pero la cizaña, ¿es necesaria o no es necesaria? ¿Es benéfica o no es benéfica? Sí. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Es Satanás, el diablo. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Respetar y obedecer esta palabra, no portarse mal ni con papá ni con la mamá. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y hacemos eso. Entonces, ¿quién eres hijo si te portas mal? Si nos portamos mal, somos hijos del diablo. ¿Quieres ser hijo del diablo? Pórtate bien. Si te portas bien, no hay, nadie te toca. Así como los niños, ¿verdad? También nosotros. Amén. Si nosotros nos portamos mal y no queremos obedecer esta palabra, Dios también nos castiga. Nuestro Padre Celestial nos castiga. Y si yo no hago las cosas que Él me manda a hacer, me convierto en hijo del diablo. Amén. Amén o no amén. No se asusten conmigo. Es esta palabra. Entonces, los llamados hijos de Dios, ¿verdad? Son los que van a estar en el reino. Sí. Pero si tú te descuidas, si tú te duermes, si no vigilas, no ayunas, no oras, no pides, no clamas, en la noche el enemigo te siembra cizaña. Te la va a sembrar. ¿Sí? Pero esta cizaña, dice el Señor más adelante, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, ¿sí? Es decir, los trabajadores, ¿verdad? De este señor que había sembrado el trigo, y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Le preguntaron. ¿De dónde pues tiene cizaña? Si él no sembró cizaña, sino trigo. ¿Sí? Y dice el Señor, ¿verdad? Que le sembraron en la noche un enemigo. Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? ¿Qué harían ustedes? ¿Arrancan la cizaña? ¿La arrancarían? ¿O no? No, ¿por qué? El Señor le dice, y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué? Bueno, y le pongo el ejemplo, los dos dedos. Trigo, cizaña. ¿Son iguales o no son iguales? No. ¿Se parecen o no se parecen? No. Se parecen, ¿verdad? Pero no son iguales. ¿Sí? Así es la cizaña con el trigo. Son dos ramillas que antes de que germine el trigo son igualitas. Entonces, cuando el dueño le dice que no saque la cizaña, es porque se corre el riesgo de que al sacar la cizaña tú saques el trigo. ¿Sí? Puedes tirar el cultivo abajo. Pero en esta parábola que Dios nos habla y nos está explicando más adelante, que nos dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Es decir, aquí ya nos está especificando que esa cizaña que está sembrada ahí, que está ahí en el mundo, afuera, el campo del mundo,
la sembró el enemigo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Así como Dios, ¿verdad?, tiene a sus hijos afuera en el mundo, todavía los que no llegan acá, o los que ya estamos en la iglesia, vivimos en el mundo. Él es comerciante, yo soy comerciante, él es también comerciante, ¿verdad? Trabajamos en algún lugar. ¿Dónde trabajamos? En el mundo. ¿Sí tenemos claro? ¿Sí? Es decir, nuestras actividades fuera de la iglesia las hacemos afuera. Entonces, afuera hay mucha gente que se va a parecer a ti, que van a ir con cara de piedad, y tú te puedes confundir. Puedes creer que es hermano, porque actúan igualito, similares, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno es hijo de Dios y del reino de Dios, y el otro hijo de Satanás. Y el hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Amén o no amén? No se asusten. Y los hijos del diablo, ¿a quién obedecen? ¿A quién obedecen los hijos del diablo? Al diablo. O cuando tomamos, ¿verdad, hermano? ¿A quién obedecíamos? A Satanás. Yo no sé dónde viene usted, pero donde yo vengo, yo sí sé dónde vengo. ¿Y dónde Dios me sacó? Con su infinita misericordia. Con su infinita misericordia. Pero muchos venimos, ¿verdad?, de afuera: adulterio, fornicación, pornografía, brujería, hechicería, borracheras, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo. Yo no sé dónde vengan ustedes, pero de allá en ese mundo le obedecemos a Satanás. Éramos hijos del diablo. Hoy no lo somos. Yo no lo soy. Amén. ¿Y ustedes? Sí. Y para no serlo, ¿verdad?, tengo que obedecer la palabra. Pero ¿cuánto nos cuesta obedecerla? ¿Cuánto nos cuesta ponerla en práctica en nuestras vidas? Debemos estar claro que afuera en el mundo, ¿verdad?, nosotros tenemos que aprender a convivir con la cizaña. Amén. Con la cizaña. Y te van a decir de todo. Van a tratar de derrumbar tu ministerio. Van a tratar de aplacar tu matrimonio. Porque Satanás se va a mover para sacarte de esto. ¿Sí? Y si tú no tienes claro que tienes que convivir con la cizaña, y tienes que tener claro quién es la cizaña. Amén. Nosotros oramos mucho por las cizañas que están afuera. Porque si yo no hago la voluntad de mi Padre, me convierto en una cizaña afuera. Si yo no tengo un buen testimonio, no guardo mi testimonio, soy una cizaña afuera. Amén. Amén o no amén. Entonces, Jesús sembró la buena semilla, la sembró en el mundo. ¿Sí? Y el enemigo también sembró lo suyo. No se olviden que Satanás es imitador y siempre va a imitar lo que haga Dios. Siempre lo va a imitar. Es el más vil y mentiroso de todos. Es artista para mentir. Artista para seducirte, para persuadirte. Te va a hablar aquí, te va a susurrar. Y va a usar gente para tratar de dañar a ti, a tu familia, tu iglesia, tu hogar, tu trabajo, todo.
si sabe que tú eres un hombre que eres muy usado de parte de Dios. Amén. A veces nos confundimos y somos llevados, somos arrastrados por las cosas que de pronto nos pueden decir, por las cosas que pueden pasar. Y hay que estar alerta, siempre alerta. ¿Sí? Entonces, esa cizaña, ¿verdad?, que este hombre no permitió que se la cortara, justamente ¿por qué? Porque si estamos afuera y cortamos esa cizaña, podemos estar nosotros cortando a un hermano cristiano. ¿Sí? Es decir, el trigo, la cizaña, ¿verdad? Si usted no sabe cuál de las dos es, la cizaña, usted puede cortar a un hermano, puede causarle daño a un hermano. ¿Sí? Por eso que este hombre, ¿verdad?, que Dios, Jesucristo le dio a los apóstoles, un hombre, ¿no?, que sembró una semilla como el reino de los cielos. Primero le habló de un hombre, de un señor, ¿verdad? Pero más adelante le explica la parábola, que ese campo es el mundo, el que sembró la semilla es Jesucristo, y el que sembró la cizaña se llama el diablo. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos. Entonces, ¿qué pasó más adelante, verdad? Dice, y él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, bien, déjalo crecer. ¿Sí? Juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Qué significa la siega? Hasta la cosecha. ¿Por qué hasta la cosecha? Porque el momento en que el trigo, ¿verdad?, saca su fruto, ¿verdad?, es cuando la puedes diferenciar cuál es la cizaña y cuál es el trigo. ¿Sí? ¿Amén? Es decir, es el momento en que te vas a dar cuenta. Les pongo como ejemplo esta monedita, suponiendo que esta sea trigo. Este es el trigo. El momento que sale este fruto, ¿verdad?, acá no va a producir, pero este sí va a producir el trigo. Ahí usted se da cuenta que es el trigo. Amén. Ahí se me lo entendieron. Entonces, le digo, no, esperen hasta la siega, hasta la cosecha. Y ahí vamos a diferenciar. Y le dice, y el tiempo de la siega, o sea, el tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los que van a recoger la cosecha, ¿verdad? O sea, él le va a dar una orden a los trabajadores, a los segadores, dice, recoged primero la cizaña. Mire la orden que le da, recoge primero la cizaña y atadla en mano para quemarla. ¿Por qué la quema? Porque la cizaña no produce nada. ¿Sí? Y la queman. ¿Sí? Es un monte, es una plaga, ¿verdad?, que no produce nada, pero sin embargo fue necesario que creciera junto con el trigo, ¿sí?, hasta la cosecha. ¿Qué más le dice este hombre? Pero recoged el trigo en mi granero, dice. Es decir, en el momento que separaron la cizaña, la quemaron, cogen el trigo y lo llevan al granero. ¿Qué dice más adelante Jesús? Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega, escúcheme esto, la siega, la cosecha, es el fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? ¿Ah? Cuando venga Jesucristo por segunda vez. ¿Sí? Ahí es el fin de los siglos. Nosotros estamos esperando a Jesucristo que vuelva a venir. Amén. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores, ¿quiénes eran los segadores anteriormente? Los trabajadores, ¿verdad? Aquí dice que los segadores son los ángeles. Es decir, los ángeles
van a venir con Jesucristo y son los que se van a encargar de cosechar, de coger el producto bueno. Amén. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Sí. Entonces, el enemigo que la sembró es el diablo. El 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, ¿verdad? Los trabajadores cogieron la cizaña y la quemaron, dice, ¿verdad? Los versículos anteriores. Aquí dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del ciclo. Va a ser llamas. ¿Y dónde están esas llamas? En el infierno. En el infierno, y dicen los testigos de Jehová que no existe el infierno. Y la cizaña va a ser lanzada al lago de fuego. Si tú eres hijo del diablo, ¿a dónde te vas? ¿Y te quieres ir allá? Por el fuego. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, esa cizaña va a ser lanzada al fuego, al horno. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de los siglos. Es decir, va a terminar en fuego. Amén. Y dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Jesucristo va a enviar a sus ángeles a recoger la cosecha del mundo. Estoy hablando del mundo, de todo. No importa donde tú estés. ¿Sí? Porque el arrebatamiento, el momento que va a suceder, te va a arrebatar donde tú estés. Si es que estamos ahí. ¿Verdad? Y si que estamos vivos para ese acontecimiento de carácter mundial, tenemos que estar listos. No es que estamos recién preparando, no estamos ensayando, ni nada de esas cosas. ¡Listo! ¿Sí? Puede ser que me coja en el trabajo, puede ser que me coja viajando, puede ser que donde esté. ¿Verdad? Por eso está hablando que el trigo con la cizaña tienen que crecer juntas, afuera. Por nuestras diferentes actividades, trabajo, estudio, viaje, lo que sea. Vas a estar en cualquier actividad. O puede que estés durmiendo en tu casa, no se sabe, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Jesucristo vendrá en su nube y no va a topar suelo, se va a quedar en el aire. Y ahí enviará sus segadores, sus ángeles, a ver la cosecha. Amén. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? De manera, a ver, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad. Es decir, todos los que se portan mal, todos los que no hacen la voluntad del Padre, todos los que no practican esta palabra, todos los hijos de desobediencia, son los primeros que lo van a coger y lo van a llevar ¿dónde? Al infierno. Y los echarán en el horno de fuego. Amén. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, ahí se van a lamentar. ¿A cuántas personas ustedes le han predicado la palabra de Dios? ¿A cuántas? ¿Y cuántos se han burlado de ustedes? ¿Cuántos le han dicho que ustedes están esperando a alguien que nunca va a venir? La gente afuera tiene la venida de Cristo en tardanza, que es mentira, que es cuento. Hoy día hablan ciertos grupos, sectores religiosos, de que este mundo va a ser gobernado por cristianos, y eso es una mentira. ¿Sí? Cuando seamos arrebatados y vienen los juicios, ¿verdad? Este mundo va a ser gobernado por Jesucristo. Amén. Pero no ahora, sino cuando Él venga, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, en ese milenio. Pero hay doctrinas que están hablando que son ahora, hoy. Y confunden a la gente. Yo veo a esos falsos predicadores, ¿verdad? Que están como cizañas afuera, predicando evangelio de mentira.
que solo le dicen que Dios es salud y prosperidad. Y no le están hablando de las pruebas que vienen, de los vituperios que vamos a ser objeto, de lo que vamos a ser muertos en la palabra, por la palabra, ¿sí? Presos, encarcelados, ¿no? Vituperados, difamados, calumniados. Esas cizañas son las que te van a atacar a ti. ¿Cuántos aquí ya se te han burlado? ¿Cuántos aquí, verdad? Gente que no cree en el Evangelio, habla cosas de ti. ¿Cuántos? ¿Cuánta gente dirá? Y esos hermanitos están locos ahí, que entre ellos mismos danzan y bailan, qué sé yo cómo dirán. ¿Sí? Pero dice Dios, ¡ay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos! Mía es la venganza, dice el Señor. Ellos no saben con quién se están metiendo. Porque nosotros tenemos un Dios que nos cuida y nos guarda en todo tiempo. Si tú y yo obedecemos esta palabra. No esperes nada si no obedeces esta palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, esa cizaña, ¿verdad?, que la sembró el diablo y que son los hijos del diablo, van a ser cortados y echados al lago de fuego. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién dirige? Dios, ¿verdad? El viernes. ¿Sí? ¿Quién dirige? Dice, entonces los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y obedecemos esta palabra. Amén. Es decir, todos los hermanos que hagan la voluntad de nuestro Padre van a ver el reino de los cielos y van a resplandecer como el sol. ¿Sí? Yo le creo a la palabra. La oración. ¿Sí? Si usted no cree lo que la Biblia dice, tiene una fe muerta. Porque nosotros creemos por fe que todo esto es verdad y lo creo. Muchos decimos, yo no veo a Dios, pero Dios está presente en todo lo que hay, en su creación. Desde el mismo momento en que amanecemos, está la presencia del Señor con nosotros día a día. ¿Amén o no? Amén. Entonces, los hijos de Él, los justos de Él, verán de manera resplandeciente como el sol, se verán en el reino del Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Sí? Está hablando de afuera del mundo, ¿verdad? No está hablando de la iglesia. Y muchos confunden esto, ¿verdad? Ah, que el hermanito, es que es necesaria la cizaña en la iglesia. Y no es así. Si nos portamos mal, ¿qué hace Dios con nosotros en la iglesia? Nos exhorta, ¿verdad? Y si yo sigo hecho el necio, ¿sí? Y si sigo hecho el que no quiero obedecer esto y quiero hacer a mi manera, ¿sí? O quiero venir acá y deshacer esto y hacer mi voluntad, creando problemas, líos, contiendas, ¿verdad? Me dice la palabra que ese hermano, ya habla la iglesia, ¿verdad?, tiene que ser puesto en disciplina. ¿Sí? Pero muchos dicen que como el trigo y la cizaña tienen que crecer, y ahí lo mezclan, ¿verdad?, con la iglesia. Y hemos hablado aquí que no es la iglesia, sino afuera. El campo es el mundo. Pero en la iglesia también Dios nos habla de que aquel siervo que no quiere obedecer tiene que ser sometido a disciplina. ¿Sí? Y aquel que no quiere obedecer y reincide, ¿verdad?, son expulsados. ¿Sí? Porque si no obedece esta palabra y no se somete a esta palabra, ¿hijo de quién es?
y es de Satanás. ¿Sí? Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? No hace excepción porque a todos nos ha dado la misma oportunidad. Pero aquel que no se quiere someter, ¿verdad? Y viene a crear un falso evangelio aquí, o quiere una iglesia light que se acomode a su manera, ¿sí? Entonces, como yo quiero una iglesia a mi manera, vengo y empiezo a crear caos dentro de la iglesia. Si él no se somete en obediencia a la palabra y a una disciplina dentro de cada iglesia, esa persona tiene que ser expulsada. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas iglesias confunden esto. Confunden con la parábola. ¿Sí? Y Jesucristo está hablando afuera en el mundo, ¿verdad? Inclusive hay personas que no son cristianos y a veces son más justos que los cristianos. ¿Ven? ¿Sí? Así como hay malos, hay justos también. Y aún no están en la iglesia. ¿Sí? Por eso que el Señor dijo, no, hasta el momento de la cosecha. Porque el verdadero cristiano, ¿cómo lo conocen ustedes? ¿Cómo saben que el hermano es un buen cristiano? ¿O cómo sabe usted que la hermana es una buena cristiana? ¿Qué dice la palabra? Por su fruto los conoceréis. Y el Hijo de Dios tiene que resplandecer en todos lados. No solo en la iglesia, sino afuera. No se olviden que somos carta abierta para el mundo. Y afuera del mundo está esperando que tú le des un pequeño espacio para que Satanás te meta a la cizaña. Pequeñito. Yo quiero ser hijo del diablo, quiero ser hijo de Dios. Amén. Sí. Y para ser hijo de Dios hay que ser obediente. Los hijos de Dios, Moisés, ¿verdad? Josué, Abraham, Jacob, David, Salomón y todos los profetas, ¿verdad? Obedecieron. Los verdaderos hijos de Dios obedecemos. Nos sometemos a esta palabra. Hay cosas que a veces no las queremos sacar, está aquí. ¿De qué te sirve barrer toda la casa si la basura la dejaste detrás de la puerta? Y para que Cristo y el Padre y el Espíritu Santo muera aquí en tu corazón, tienes que limpiarlo totalmente. Amén. Sí. Esta palabra no es para mí. Para mí primero. Si yo no tengo limpio este corazón, o no hago nada por limpiarlo, no puedo progresar espiritualmente. Me voy a detener. Puedo pasar años en el Evangelio, pero si no progreso espiritualmente no me sirve de nada. Porque Dios quiere cristianos probados y una iglesia santa sin mancha y sin arruga. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, esta palabrita, sin mancha y sin arruga, se les hace duro a otros. Que viva la santidad de Dios, porque Dios es santo, 3 veces santo, pero no quiere. ¿Sí? Por dentro y por fuera. No, solo por dentro, solo ve el corazón del Señor. Por fuera también. Pero no quieren. Quieren las iglesias light. O hay otras que quieren al servicio del cliente, como cuando usted va a un restaurante. ¿Sí? Yo quiero un bistecito con huevito frito y un bistec de carne, pero el huevo no me le ponga grasa. ¿Sí? Entonces, yo voy a la iglesia
Bueno, yo quiero escuchar la palabra de Dios, pero no me hablen de obediencia. Siempre están entendiendo, ¿verdad? Es decir, solo quiero que me hablen por encimita nomás. ¿Sí? O vas a quererme un juguito de naranja, pero no me le ponga azúcar porque soy diabético. ¿Sí? Entonces usted va a la iglesia, no me hable por sacar mis pecados ocultos. ¿Sí? No están entendiendo, ¿verdad? Es decir, iglesia, ¿verdad? Que le hablan a los ciegos despacito para que no se vayan. Porque le están calculando el diezmo y la ofrenda. ¿Sí? Porque se queden sin nadie en la iglesia. ¿Les preocupa eso mucho? ¿Sí? Aquí el compromiso mío, personal, es con Dios. Primero con Dios. Amén. Yo no tengo compromiso con ninguno de ustedes. Ni ustedes tampoco conmigo, sino con el Señor. ¿Sí? Porque a Él nos debemos. Sin Él no somos nada. De hecho, no somos nada. Primero está Él. Por encima de todo. Ama a tu esposa, quiere a tu esposo, ámalo. Ama a tus hijos. Pero primero está Dios. ¿Sí? Pero a veces, ese esposo, esa esposa se convierte en tu ídolo, en tu idolatría. O tus hijos se convierten en idolatría. O amas más el trabajo y te olvidas de Dios. ¿Sí? Cuando pones en segundo plano a Dios, te conviertes en un idólatra. ¿Sí? Idólatra no es solo aquel que idolatra imágenes, o equipos de fútbol, o ídolos afuera, cantantes y tantas cosas, ¿verdad? Sino cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos convertimos en unos idólatras. Y eso no quiere el Señor. ¿Sí? Dale tiempo a Él. Yo hoy día escuchaba en Paján, una señora ahí, en una conversación, y hablamos un poco del Evangelio. Y me conversaba que se congregaba en una iglesia en Jerusalén, no las conozco. Hay una en Daura, me dice que hay una en Jerusalén. Y en Quito. Y yo le dije, ¿por qué no pronto usted no obra en Paján? ¿Y sabe qué me dijo? No, es que no hay tiempo. Me había hablado bonito todo. Ya me tenía madurito. Pero cuando digo no hay tiempo para Dios, en Paján, donde casi el 100% de Paján es idólatra. ¿Qué hacen? Hay cristianos de domingo a domingo nomás. Solo los domingos se congregan. Y listo. Yo ya estoy salvo. No me interesa que el hermano, la hermana, porque está afuera. Así, hermanos. Mientras yo esté bien, no me interesan los demás. ¿Usted cree que se irá al reino de los cielos? Cuando Dios nos manda a orar por todos y unos por otros, ¿verdad? Y nos manda a orar por aquellos que ni siquiera conocemos, por personas que ni le hemos visto. Y nos manda a orar para que ellos conozcan este Evangelio. ¿Sí? Y Dios te le pone el sentir en el corazón y en la mente de esa persona y los trae para acá. Pero no todo el tiempo vamos a esperar que Dios los traiga. Algo tenemos que hacer nosotros. Aquí es Jaime, Dios lo trajo. ¿Sí? En su misericordia lo ha traído. Así mismo como usted. Aquí. Así como a nosotros. ¿Sí? A cada uno de nosotros. Satanás me quería tener atado todavía afuera. Y yo pensaba, no, yo como no tomo y ando por ahí, no tomo, estoy bien. Yo como no tomo, no digo malas palabras y las que digo son suavecitas. ¿Verdad? Todavía no necesito. Pero Dios, ¿verdad? En su misericordia te trae. ¿Cuántos han venido por sus propios pies? Pregunto, no sé. ¿Cuántos han venido por sus propios pies? ¿Ah? Algo tuvo que pasarnos para estar hoy de aquí.
algo, no sé. ¿Sí? Y Dios, ¿verdad? Te toca donde te duele. Ahí te toca. Lo que más quieres, lo que más anhelas, lo que más deseas. Ahí te toca. Pero cuando entras a esta palabra y empiezas a escudriñar y empiezas a entenderla en la sabiduría de Dios, te das cuenta por qué te ha traído y para qué. Cuando yo escucho a alguien que no sabe para dónde va y qué quiere, es porque no conoce esta palabra. Porque el que lee esta palabra y escudriña esta palabra y obedece esta palabra, sabe a dónde va y qué quiere. ¿Sí? ¿A dónde vamos nosotros? Al cielo. Arriba. ¿Sí? Allá que vamos. Sabemos dónde vamos. ¿Qué queremos? Vida eterna. ¿O no quieren vida eterna? ¿Ah? Pero a veces, ¿verdad? Tomamos muy en poco esto. Y a veces le tenemos más miedo al diablo que temor a Dios. Así somos. ¿O no es así? Amén. Hablo por mí. ¿Sí? Pero Dios me manda, ¿verdad? Cuando Dios me habla y me dice: sé valiente, no te detengas. Todo lo que tú me has pedido te lo voy a dar. Solo sigue. Y aún escuchando la voz de Dios, y aún escuchando palabra de Dios, y será verdad. Ya no dudes. Si tú no quieres esta palabra como está escrita, ¿de qué evangelio estamos hablando? Dios te habla, Dios se manifiesta en su Espíritu Santo. ¿Y será que me toma el Espíritu Santo? ¿Sí? Podemos hacer de todo, podemos blasfemar contra Cristo, contra el mismo Padre, pero no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Es un pecado capital. Pero solo Dios en su misericordia te manda y te llama y te exhorta. Y muchos no certifican eso. Lo que Dios hace con su vida. Cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, dice la palabra que no hay perdón ni aquí ni en la otra. ¿Cuánta gente blasfema contra el Espíritu Santo? Religiones que no creen en el Espíritu Santo. ¿Sí? Grupos, dogmas que no creen en el Padre. Unos solo creen en Jesucristo. ¿Sí? Dice que aquel que niega a Cristo es un anticristo. Y muchas de esas religiones niegan a Cristo. Niegan esta palabra. Y se convierten en anticristo. ¿Sí? Entonces, los que somos hijos de la luz, ¿verdad? Obedecemos esta palabra. Porque puede ser que yo como cristiano, si no obedezco esta palabra, me convierta en una cizaña. Y aquella cizaña que está afuera todavía, escuchando esta palabra, se puede convertir en un hijo de Dios. Por eso que no manda a cortarla, porque Dios le da la misma oportunidad a todos, a bueno y a malo. Pero nosotros no tenemos que descuidarnos. Yo no tengo que descuidar mi salvación. Yo no tengo que descuidar esto. Esto que Dios me está dando, no tengo que descuidar. Amén. ¿Por qué? Porque si me duermo, Satanás me mete la cizaña.
eso no quiere ni para mí ni para tu vida. Pero si tú y yo le damos un espacio a Satanás, ahí se ve. Amén. ¿Amén o no amén? No se asusten. Es palabra de Dios. ¿Sí? Yo no le he quitado nada ni le he agregado nada. ¿Sí? Tal como está escrito. ¿Sí? Porque Dios nos quiere a nosotros, ¿verdad? Santos. Nos quiere justos. Nos quiere que vivamos en santidad. Que tengamos paciencia. Dios trabaja en nuestra vida, cada uno, en la suya y en la mía, de diferentes maneras, porque Él nos está moldando a su carácter, no al nuestro, al de Él, como Él es. Pero si yo no le doy espacio, y no estoy predispuesto a que Él entre en mi vida, y no estoy predispuesto a obedecer esta palabra, a escudriñarla, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo tener ese carácter de Dios? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Él? Muchos dicen, Dios no escucha mis oraciones. Dios a mí no me habla. ¿Por qué Él habla al hermano y por qué no me habla a mí? Algo pasa. Algo no estás haciendo bien. O no estás obedeciendo. Algo estás haciendo que no es correcto. ¿Sí? Dios te dice, las bendiciones que me has pedido, las cosas que me has pedido, están ahí, todas las bendiciones. Pero dice el hermano, y no las veo. ¿Cómo las va a ver si las quiere hoy día? Porque no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. ¿Sí? Y nos desesperamos. Muchos parecemos Jacob. Jacob se desesperó por coger la primogenitura, que lo usurpó. ¿Sí? Porque el otro andaba en el mundo, pagando. Le gustaba la borrachera, la mujer, los juegos. Y él se aceleró, se adelantó. Y así a veces actuamos nosotros. Aún sabiendo que Dios tiene esas bendiciones para nuestra vida. Queremos que nos dé ahorita, ya. Y no es así. ¿Qué hacemos para que esas bendiciones vengan? ¿O qué debemos hacer para que vengan? Obedecer. ¿Sí? Entonces, usted dirá, Dios es muy exigente. No. Dice la palabra que Dios no condena a nadie. ¿Sí sabían ustedes? Dios no condena a nadie. Nosotros mismos nos condenamos. ¿Sí? Se la pongo de otra manera. Usted va a dar un examen. Antes que le den la hoja, ¿cuánto tiene de nota? Usted que está estudiando, hermano. Le dan la hoja, ¿cuánto tiene ahí usted? ¿Tiene o no tiene 10? 10. Tiene 10. Pero si tú no haces un buen examen, ¿verdad? Y no has estudiado, ¿sí? Y saca menos de 7, te queda, ¿verdad? ¿Te dejó el profesor? Pregunto. ¿O no te dejó el profesor? El profesor no te deja de año, tú te quedas. Es lo mismo con Dios. Él no condena a nadie. Porque Él cuando mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, a la cruz del Calvario, a ser crucificado, para matar el pecado, para llevarse el pecado en su carne, en su cuerpo. Lo hizo por ti, por mí, por todos. Para que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. No lo hizo por uno, por todos. Entonces a Él le duele en su alma, ¿verdad? En su espíritu. Le duele a Dios que la gente no entienda esta palabra, que no la quiera escuchar. Le duele. Pero Él, ¿verdad?, en su soberanía respeta tu decisión, aún equivocada que esté. La respeta. Tú decides escoger o el cielo o el infierno. ¿Quieres ser hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Quieres ser trigo o quieres ser cizaña? Escoge.
pides. ¿Sí? Y a veces nos olvidamos eso, porque queremos hacer nuestra voluntad. Ya mi voluntad no es mi voluntad, depende del Padre. Pero cuando yo quiero hacer mi voluntad, me equivoco. Cuando es el hombre el que habla, me equivoco. Cuando yo creo que es mi inteligencia, me equivoco. Cuando yo creo que tengo el dominio y control de todo, me equivoco. Porque no nos damos guiar de Dios. Porque no le pedimos a Él que nos dé sabiduría y conocimiento de lo alto. Porque no le pedimos que nos revele sus secretos. Tenemos que pedirle a Él. Porque nosotros caminamos por fe. Abraham caminó por fe. Josué, Moisés caminaron por fe. Ellos no estuvieron viendo a dónde tenían que ir, solo fueron. Y a veces a nosotros nos cuesta movernos de un lado a otro. A veces estamos viendo, no, allá no voy. Ellos no, se movieron. ¿Sí? Los verdaderos hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Si usted es un hijo de Dios, haga la voluntad del Padre.